La prédica de hoy se llama Mentalidad de Avivamiento. Y vamos a ver que si nosotros no tenemos la particularidad de sentirnos y de ser hijos, va a ser muy difícil que podamos tener un cambio de mentalidad y una mente de avivamiento. Y yo los voy a invitar a que abran sus Biblias en Cantares, un solo versículo, Cantares 8, versículo 9. Cantares 8, versículo 9. Y dice así: si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata, y si fuere puerta, lo guarneceremos con tablas de cedro. Y otro versículo que está en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y es el capítulo 12, versículo 5. Y vamos a ver, y dice así: ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y fíjense que en el versículo de Cantares dice: si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Y yo la semana pasada estaba haciendo una referencia en que cuando habla del palacio de plata, habla de una figura que Cristo plantea a la iglesia como su amada. Vieron que hoy hablábamos y ella se ha vestido de lino, cantábamos, se ha vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. Y vamos a ver que el palacio de plata, todo lo que es la plata en las Escrituras, no es la plata que nosotros consideramos, sino que es todo lo que va a tener que ver con el proceso de la redención. Y vamos a ver, este versículo de Cantares hace referencia a la iglesia. Y vamos a ver el versículo de Apocalipsis que hace referencia a un hijo con mentalidad de avivamiento. Entonces vamos a ver el creyente con una mentalidad despierta y bien tomando las particularidades de un despertar y de un avivamiento. Y dice, si ella es muro, edificaremos sobre ese muro un palacio de plata. Y todo lo que tiene que ver con la plata en las Escrituras es el símbolo de la redención. Entonces, la iglesia que está cimentada y tiene como base la cruz, va a tener códigos de avivamiento y códigos de despertar. ¿Por qué? Porque va a tener va a tener claro todo lo que es el proceso y todo lo que tiene que ver con la obra de la cruz. Y vamos a ver que si hay algo relacionado con un muro, es porque también hay algo verdaderamente de Dios y que la está haciendo diferente. Y separa de todo lo que no es de Dios como si fuera un muro. Y vamos a ver ese versículo de Cantares. Lo que no es de Dios, aprende a separar. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Esto pertenece al reino, esto no pertenece al reino. Y vamos a ver que cuando se habla de que si ella es muro, está haciendo referencia a que hay cepa, hay raíz, donde hacer crecer un cogollo, donde hacer crecer una plantita. Y vamos a ver, esto quiere decir que hay terreno en el cual se va a poder edificar un palacio de plata. Y vamos a ver que se puede construir sobre una vida todo lo que se redención. Cuando la persona valora la obra de la cruz, se va a poder edificar en tu vida todo lo necesario, siempre y cuando haya una valoración de la cruz de una manera diferente.
Ayer teníamos la visita de este pastor Alberto, no me puedo acordar el apellido. Tengo que llamarlo a Miguel para preguntarle. Es un pastor de Comunidad Cristiana. Y cuando el hermano se fue, nos tomó las manos, estábamos en el comedor de atrás, nos tomó las manos a mi esposo y a mí y dijo: Señor, estoy como estaba Moisés en un pedazo de la oración. Y anoche volvíamos de la Casa de América y me senté en la punta de la cama y le dije: Señor, siento lo que dijo el hermano esta mañana, que dijo: estoy espantado. Moisés decía que era tan terrible lo que Dios le estaba mostrando, que decía: estoy espantado y temblando. Y dice en el libro de Hebreos que Moisés era tan terrible lo que veía, que decía: estoy espantado y temblando, porque no me he acercado a un monte que se puede tocar, sino a la presencia de los millares, de los millones, a la multitud de ángeles que están acompañando nuestro ministerio. Y se podía sentir la oración que había hecho a la mañana el hermano y decía: Padre, ellos durante 21 años echaron raíces en esta tierra, en este lugar. Yo te quiero pedir manifestación de gloria y que se pueda empezar a ver el brote hacia arriba. Y es un pastor, amigo de uno que participó de las tesis que nosotros hicimos con mi esposo relacionado con el tema de las adicciones. Y ayer le contaba, es muy amigo del pastor Oscar Marcelino, de Comunidad Cristiana. Y bueno, y saben que se tomó el tríptico, se llevó trípticos y se llevó la difusión del ministerio. Y él tomó difusión donde está la difusión de las actividades de las barcas. Y cuando miró eso, en un momento que estaba llamando este muchacho greco por teléfono, estaba hablando con él abrió el papel y me dijo: es terrible lo que Dios me muestra en esta obra. Y uno tiene confirmación de la oración, de un montón de cosas. Y me decía: hermana querida, dice, cuando leyó que hay una barca y un discipulado para un nivel superior, y la barca de los domingos, y me preguntaba qué cantidad tenía en la barca de los domingos y qué cantidad tenía en la formación y la capacitación de líderes. Y yo le dije: la barca de los líderes no es tan grande. Hay 7 personas en este momento, pero está apuntado a que sea intensivo y ellos puedan estar dando pronto todo esto. Y fue terrible, el hermano me dijo: es una multitud, porque se calcula como un llamado telefónico, cada llamado telefónico en la radio, no sé si ustedes tienen un panorama, cada llamado telefónico en la radio se calcula un llamado que hay 10.000 orejas oyendo. Entonces, siempre cuando quieren hacer una evaluación de cuántas personas en las radios, y yo le preguntaba la otra vez si eso era igual en las FM y en las AM. Me decía: no, en las AM. Y en las FM se calculan 8.000 personas, de 5.000 a 8.000 por llamado que hacen. Y todo esto, bueno, me estaba mostrando un panorama del compromiso que nosotros tenemos y de todas las cosas que nos toca vivir. Hermanos, se puede construir sobre las vidas todo lo que se deriva de la redención de Cristo y todo lo que es alto y todo lo que es noble. Y vamos a estar considerando lo que decía el apóstol Pablo. Si vos sos una buena persona en lo natural, vas a ser un buen líder. Si vos sos una basofia y una basura en el punto de vista natural, vas a ser una basura como líder. Y esto va a la selección que Dios hace en la vida de sus hijos. Si vos sos un inconstante en la vida natural y sos un vago en la vida natural, no servís y vas a ser un vago y vas a ser exactamente igual en la vida de liderazgo. ¿Y esto por qué? Porque el apóstol Pablo decía:
primero es hombre natural, luego el espiritual. Si vos sos un trabajador, y este tema yo lo hablaba hace una semana con Marcelo y le decía, si vos sos un buen trabajador, vas a ser un muy buen trabajador en el área espiritual. Si vos sos fiel en lo natural, vas a ser fiel en lo espiritual. Entonces vamos a ver, es incompatible que seas un vago en lo natural y seas un trabajador en lo espiritual. No, si sos vago en lo natural, sos vago en lo espiritual. Y esto no existe un aspecto de contradicción. Por eso dice, si ella es muro, si ha echado raíces en buena tierra, va a ser una buena persona en lo natural y va a ser una buena persona en lo espiritual. Y vamos a ver que se va a poder construir siempre en la vida todo lo que va a derivar de la redención y todo lo que es alto y es noble. Ahora, si estás viviendo una vida separada y metido en las cosas de Dios, vas a sentir la presencia y el poder de Dios que va respaldando. Y vamos a ver que de esto es un fenómeno que Dios está mostrando en este tiempo, en este rincón. Y vamos a ver que el poder del Espíritu Santo entonces empieza a trabajar sobre ese muro, empieza la edificación sobre edificados en la conducta del amor y en el poder del amor, dice el apóstol Pablo. Entonces, vamos a poder edificar el castillo de plata, que es el símbolo del trabajo al que el Señor nos manda, si nosotros tenemos una buena cepa en el aspecto natural. Ahora, vamos a ver, dice, si fuere puerta, es decir, si como creyente, atiendan bien esto, si como creyente podés ser testigo de Dios, si como creyente podés ser un testigo de Dios, para que otros entren al conocimiento de Dios, entonces vas a poder edificar una vida que tiene que ver con lo espiritual y tiene que ver con lo celestial. Entonces, primero es un buen trabajador natural, luego un buen trabajador en el aspecto espiritual. Y vamos a ver, vieron que dice, edificaremos sobre ella y la guarneceremos, dice el cantar, con tablas de cedro. Porque las tablas de cedro es el rostro de Cristo crucificado. Entonces, yo puedo mirar el objetivo de la cruz y yo puedo mirar a Cristo crucificado y yo puedo mirar los ojos al Señor y tomar fuerzas en Él. Estoy guareciendo mi vida, guareciendo, ¿vieron cómo? Estoy tomando a Cristo, la expresión de Cristo para yo imitar. Y decía el apóstol Pablo en 1 Corintios, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Hermanos, si acá no se permite salir líderes a alguien que no pueda ser testigo. No va a aprobar el tratamiento. ¿Por qué? Porque para ejercer liderazgo en esta iglesia, se debe construir el Palacio de Plata, se debe construir la redención. Bueno, me limpió, me lavó, ¿dónde está el fruto del trabajo? Y bueno, yo pequé, sí pequé, pero ahora estoy restaurando, estoy trabajando, estoy trabajando como si fuese con el barro para convertir todo lo que funcionaba mal. Y vamos a ver que la persona que no puede ser testigo, nunca se va a poder edificar nada relacionado, nunca se va a poder edificar nada porque la persona no tiene claro un concepto. Me eligió, me vio y me amó. Entonces fue y compró. Dijo, esta persona me corresponde, la justicia divina. Y vamos a ver que la justicia del trono más alto de Dios tiene que ver con que compró porque me amó. Pagó en la cruz del Calvario y me sacó del mercado de esclavos.
Ahora, para que la persona tiene que entender estos tres actos de la redención. Me compró, me pagó y me sacó del mercado de esclavos. Mucha gente sabe que fue comprada a caro precio, sabe que hubo un pago de precio muy alto. ¿Por qué no sale del mercado de esclavos? ¿Por qué no es un testigo ya de Dios? ¿Por qué no puede manejar un testimonio con fuerza? Porque no se atreve a ser testigo, porque salir del mercado de esclavos, los chicos en la barca de los domingos tienen una cosa que les pregunta, ¿por qué no te atreves a salir del mercado de esclavos? Porque tenés que pagar el precio. Que si antes era un vago, ahora tengo que trabajar. Si antes era inconstante, ahora tengo que ser constante. Entonces, muchas veces, en esa barca que tiene que ver con un proceso de la recuperación, se habla de que hay un precio que pagar también por esa decisión que elegimos en el proceso de cambio. Hermanos, no importa cuánto de calamidad haya sido profetizada sobre la vida de cada uno de nosotros. Nosotros salíamos trayendo las cosas que nos ofrendaban América y Héctor de su casa. Y yo salía y yo bendecía la Asociación Civil de Nadina. ¿Saben por qué? Porque aún en lo civil, el fruto de Dios va a dar una respuesta en que jamás va a permitir el cierre donde se está haciendo una obra de bien para los niños, para la gente que necesita. Porque dijo, por cuanto le hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Y no por la obra de la ofrenda que nosotros estábamos retirando en ese momento. Eran las 12:30, 1:45, creo que salíamos de allá. Hermanos, y yo tocaba la puerta de la casa de mis hermanos y le decía, Señor, yo te pido que establezcas muro de plata, palacio de plata en la vida de mis hermanos, porque nunca más va a caber el error de nada, ni siquiera en el campo secular, porque tu presencia va a estar viva en el medio de sus vidas y en el medio de toda decisión que ellos tomen. Y Dios no permite que nos equivoquemos, porque hay una cosa que Él no permite en sus hijos. Dice que los que en Él creyeron jamás fueron avergonzados. Y que si se cierren instituciones que tuvieron buena cepa para ayudar al necesitado y al menesteroso, hay tantas cosas sucias que el Señor debe cerrar. Y esto, aunque haya habido muchos malentendidos, Dios debe sostener. Porque esa es la experiencia que nos va a dar una Argentina distinta. Con gente que trabaje sobre la niñez, con gente que trabaje sobre la adolescencia. Y nosotros tomábamos sabiendo que Dios va a multiplicar y va a multiplicar en gran manera. Mucho más en nuestros hermanos que tienen tan presente el concepto de la visión. Hermanos, no importa cuánta calamidad haya sido profetizada en tu vida. Hoy Dios te está diciendo, acordá en esta mañana con Dios todas las cosas, porque no va a venir calamidad. Lo mismo que pasó cuando le habló a la profeta, a través de la profeta Yulda, ¿se acuerdan de la semana pasada que hablábamos? Porque todo lo que hagas te va a empezar a salir bien, dice la palabra y dice la promesa. Y va a salir de gloria en gloria para siempre. Hermanos, Dios nos tenía escondidos y nos está levantando de la nada. Porque nosotros vivíamos una vida equivocada. Cuando hablo con los chicos que se andan recuperando, y muchas veces les digo, hace un tiempo, fíjense que nadie daba, hablaba con Marcelo y me decía, nadie daba 5 guitas por nosotros. Ni nuestras propias familias, ni nosotros mismos. Pero Dios va modificando ese proceso de la mentalidad y va poniendo otra visión. Hermanos, Argentina va a ser tierra de la presencia de Dios, así como las aguas cubren el mar. Porque Argentina es un berretín. ¿Qué simboliza Argentina? Tierra del plata.
Y Tierra del Plata, el símbolo de los araucanos, cuando pusieron que era Tierra del Plata, no era por la plata y el oro que somos productores mundiales a través de todas las montañas de la cordillera de plata y oro, sino porque iba a ser tierra de redención. Si nosotros aprendemos la lectura que Dios permite, aún en los nombres, vamos a ver que Argentina es Tierra del Plata, es tierra de bendición. Y dice, si ella es muro, edificaremos sobre ella un castillo de plata. Y si ella hasta ahora fue muro cautivado por la ignorancia. Por eso salieron este tema de los planes, este tema bendito de el puchereo y el misereo que se dio con una difusión terrible de todas estas cosas que mal enseñaron a nuestro pueblo, no le enseñaron a trabajar, a emprender cosas con sus manos. Yo veía ayer, Héctor, yo le preguntaba, ¿todo esto lo hiciste vos? Sí, y mi hermano también, hizo su casa, edificó. Hermanos, cuando edificamos y algo nos cuesta, lo cuidamos. Cuando elaboramos algo que nos ha costado sacrificio, lo cuidamos. Cuidado, pero cuidar no es mezquinar. Yo este tema se los quiero dejar. Mente de hijo y mente de avivamiento genera en ustedes un proceso de mentalidad nueva. Y mentalidad nueva, un hijo aprende que la mentalidad del dar. Hermanos, el mar muerto es una mentalidad, ¿saben lo que simboliza? La mentalidad muerta. El mar muerto, ustedes saben, en todo lo que es el territorio de este mar, llegan afluentes de muchísimos ríos y tiene un nivel de absorción del agua que la absorbe, la base de ese mar absorbe y no da. Y es un mar, se le llama muerto porque no hay peces, no hay vegetación, no hay riquezas, nada más, todo lo que entra a ese mar muere. ¿Por qué? Porque no da. No da en producción de nada. Geográficamente es una de las cosas donde el simbolismo del mar muerto es todo lo que se encierra muere. Y vamos a ver, si nosotros queremos líderes que van a dar, personas formadas en este lugar que van a dar, deben ser un río transformador y deben ser cataratas, porque dice, todo el que a mí viene yo no le echo fuera. Y dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y si vos sos una catarata, un torrente, y en vos se depositó palabras, se depositaron seminarios, se depositaron esto, pero vos no das, vas a ser como el mar muerto, porque todo lo que se encierra muere. Y vamos a ver, hermanos, que Dios genera en la mentalidad del Hijo una mentalidad reformadora. Y se acuerdan que hablábamos la semana pasada de la profeta Yulda, y Dios la había tenido guardada para que ella sea una reformadora y que pueda tener la voz profética de esta mujer que se llamaba Hulda, que iba a traer las reformas a una ciudad y que iba a cambiar la estructura de toda una nación. Y uno de los factores que esta mujer había tenido era que la atmósfera privada era limpia. Y Hulda tenía otra cosa, la atmósfera privada era transparente. Y la atmósfera privada de Hulda era limpia, era transparente. Y la atmósfera privada de la familia de Hulda era de ser un testigo de Dios. Entonces, si vos tenés una familia con la que vos podés ser testigo, no vas a tener nunca el golpe del enemigo en el calcañar. ¿Por qué? Porque muchas veces vos vas y querés hablar de Cristo
a un compañero de trabajo, porque vení, yo te voy a explicar, Cristo me lavó, me limpió. ¿Y por qué estás separado de tu mujer? ¿Y por qué? ¿Y por qué seguís consumiendo? ¿Y por qué robás? ¿Y por qué haces esto? ¿Por qué te mandás agachadas en el trabajo? ¿Dónde queda el testimonio? Se murió. No podés hablar a nadie. ¿Por qué? ¿Qué te inhabilita? La acusación del enemigo en que tu atmósfera no es limpia y que tu atmósfera no es clara y que tu atmósfera no te permite ser testigo en nada. Hermanos, Hulda tenía una atmósfera limpia. Hulda tenía una atmósfera transparente, cristalina, porque dice que Hulda, cuando van todos el rey y el sacerdote y todos a buscarla, sale con toda su familia. Y en la puerta, con su esposo, con sus hijos, profetiza hablando de Dios, porque el símbolo de que acompañaba a Hulda toda la familia, ¿qué estaba mostrando? Un testimonio, era testigo, salió a hablar con la familia lo mismo. Entonces podía recibir de Dios y podía hablar de Dios, porque ella era un modelo de ser un testigo. Hermanos, si nosotros sabemos cuidar nuestras atmósferas y sabemos cuidar nuestros círculos privados, y nuestro círculo privado vamos a ver que tiene que estar bien, que tiene que estar transparente. Y aunque afuera haya droga, aunque afuera haya robo, aunque afuera haya locura, muchas veces decimos, no, yo produje el cambio, sí, yo pequé, me equivoqué, estoy transformando. Pero va a comprar un hermano y te ve tomando vino y tomando cerveza en la puerta como si fueras un pordiosero. ¿Qué sos? No podés ser testigo, porque el hermano ya te vio. Y ustedes saben que esto es terrible. A veces vamos, ayer venía Miguel Afre para acá, viene de José Mármol, allá camino a La Plata, y llama a un hermano y dice, estoy con fulano, le dice Tito, y le dice, mandale saludos que yo estoy ahí. Estaba hablando con Miguel Afre y me dice, me pregunta cómo andaba Luis, el hermano que habían traído. Y dice, vos sabés que Amanda, que no puedo recordar América. Y me dice después, me dice, es una señora, dice el pastor Alberto, dice, es una señora que habla mucho, mucho, mucho. Sí, le digo, ya la identifiqué, dice. ¿Y cómo anda el muchacho que vino del Opendorf? Y la atmósfera limpia que estamos viviendo con la transformación de cada uno de ellos, podíamos decir, cuando le dijimos al hermano Alberto, el pastor de ese lugar, que Luis había llegado del Opendorf con una cantidad de ácido valproico, de medicaciones impresionantes, y que Luis estaba sin un comprimido, fue que puso la mano en la mesa y dijo, gracias Dios, qué fuerte que es esto. Porque de la conversión y la transformación nosotros podemos guiarlos, hermanos, acá, y hablábamos anoche en que también nos pasó con Luis que se le propuso, vos podés hacer esto, podés elegir dejarla y podemos intentar juntos el tratamiento. Y nos pasó con Plutarco. Dijo, no, yo la medicación no la puedo dejar, no la quiero dejar, dijo Plutarco. Y Luis, cuando le propuso, le dijo, Tito, si ustedes piensan que ese es el tratamiento, vamos a intentarlo. Y se bancó como un duque el proceso de la abstinencia de semejante medicación. Y no hizo síndrome de abstinencia. Ayer yo me permitía contarle, y me dijo el hermano Alberto, hermana querida, cuán grandes cosas ha hecho Dios en ese muchacho. Porque si pudo dejar semejante medicación, ¿cómo no vamos a creer en los cambios? Al rato fue Benito y le preguntaba, Miguel, Benito, ¿y vos cómo estás? Bien, me falta un par de retoques, decía Benito. Pero contaban las cosas que ellos están trabajando, sacando de los estados gripales, los procesos de cambio. Y este hermano me decía, hermana, yo estoy espantado de lo que usted me está contando, porque qué
que alguien que andaba tan mal se levanta. Y hoy cantaba el poderoso de Israel y me dice, ¿cuántos caminaban gateando? Porque la droga los había llevado al gateo, el alcohol, la mala vida, las pasiones y todo eso. Y fíjense que Dios empieza a producir ese cambio, porque desea que tu vida sea una atmósfera limpia y vos puedas ser testigo de todas las cosas que estás viviendo. No importa que afuera haya locura, no importa que afuera haya droga, no importa que afuera haya violencia. Todo lo que es privado y personal debe ser transparente y libre de toda contaminación. Es posible, hermanos, ser fiel en los peores momentos. Todos pueden llegar a estar muy mal, pero vos podés estar bien. Y lo importante es saber pararnos. Hermanos, todo lo que nos suceda afuera, primero va a suceder adentro tuyo. Para que haya avivamiento y despertar en las familias que te rodean, primero debe haber en lo tuyo. Primero hay que ajustar tornillos en las cosas que están un poquito flojos, en lo personal. De lo personal se trasluce a la familia y de ahí recién al elemento público. Por eso tenés que cuidar, no mezquinar, cuidar todo lo que es íntimo y todo lo que es tuyo. Hermano, tenemos que aprender a traer un avivamiento, primero en tu vida, en la vida personal, para después traer un avivamiento fuera de tu vida. No intentes ni siquiera hablar de un despertar del otro si primero no estás despierto vos. Y un hijo tiene que aprender todas estas cosas de a poco. Hermano, cuando tu atmósfera privada comience a ser transparente, vas a notar que estás bendecido, que vas a estar lleno de palabras de fe, de gozo, de alabanza y de adoración, y también de palabras de gratitud por los cambios. Una de las cosas que se trabó la semana pasada, yo les quiero enseñar una forma, como Jesús enseñó, de la oración. Cómo hacer para tener una atmósfera positiva. Así como Hulda logró no contaminarse y logró mantener esa vida cambiada con Dios. ¿Cómo pudo hacer? Si nosotros entendemos lo que es el concepto de oración, vamos a entender todo lo demás de una manera sencilla y simple. Hermanos, Dios creó a Adán y Eva para gobernar. Esto lo tocábamos la semana pasada y a mí me interesa que en esta mentalidad sean despiertos. Adán y Eva los creó y les dijo, señoread sobre la tierra. No dijo, vamos a señorear juntos. No, dio la orden de que ellos iban a señorear. Dijo, gobiernen. Ahora, ¿qué pasa cuando en la atmósfera elemental y privada el gobierno está roto? Siempre va a tomar el enemigo algo que va a tener que ver con una fisura. Hermanos, Dios creó a Adán y Eva y no los creó porque él estaba deprimido y solo recostado en el Edén. Dios los creó y tampoco quería compartir el amor con alguien, porque él tenía su creación funcionando. Él creó la tierra primero y puso al hombre adentro de la tierra y le dio gobierno sobre la tierra. ¿Qué hizo? Hizo que Dios gobernara, que le entregó para que gobernara sobre esa tierra que él había creado. Y le dijo, señoread sobre los peces, sobre las bestias, sobre las aves. Ustedes señoreen sobre eso. Y vamos a ver, hermanos, que ¿de dónde tomó la figura? ¿Tomó la figura de dónde? Del polvo de la tierra tomó.
¿De dónde tomó la figura de la mujer? Del varón. Esto es el indicio de que Él nos puso señorío en la tierra y puso señorío de trabajo en conjunto y de trabajo en cuerpo. Hermanos, el Señor gobernaba en los cielos y quería que alguien gobernara la tierra. Por eso puso a alguien de tierra, hecho de polvo, que gobernara sobre la tierra. Hermanos, Dios es un espíritu. ¿Y qué hizo con esto? Y los cielos tienen que ver con el mundo espiritual. Creó de la tierra algo de la tierra y puso para que sea gobernada. Y lo hizo del mismo material. Y hablábamos la semana pasada que del mismo material son tus hijos. ¿De qué material? De material del papá y del material de la mamá. Y ustedes saben que la composición atómica, en la barca de los domingos a la noche empezamos a dar naturaleza del soplo. Se puso re lindo, ¿no? Así también vinieron las luchas. Pero Él nos dijo que gobernemos. Y desde esta noche vamos a aprender a gobernarnos. Porque si no aprendemos a gobernarnos nosotros mismos, no vamos a poder trabajar en el señorío de los entornos. Hermanos, Dios es espíritu y gobierna los cielos. Y creó la tierra y puso un hombre que era de tierra, que era de polvo. Y el proyecto era que ese hombre y esa mujer gobernaran la tierra. Por eso les dijo, señoread. Señoread no quiere decir arrastrar, no quiere decir levantar, no quiere decir hundir. Señoread quiere decir una orden que en la psiquiatría y en la psicología se habla del compartir en sistema de lo que nosotros trabajamos, en los grupos de autoayuda, en lo que se va a llamar una familia parenteral, así, paralela. Yo gobierno, yo ejerzo el señorío, no la arrastro de los pelos ni la llevo allá, no la empujo, no, la llevo, voy al lado, caminando al lado, unido y al lado, unido y al lado. Y el primero que hace el planteo de una familia parenteral es el Señor. Entonces vamos a ver por qué, porque dijo señoread sobre las bestias, sobre las aves y sobre todo esto. Porque el hombre tenía como tarea ser no solamente un ser de tierra. ¿Y cuándo sabemos que somos de tierra? Porque polvo venimos y al polvo vamos. ¿Y dónde se establece la partícula de tierra en nuestra vida? Cuando se une el esperma con el óvulo, aparece una composición que va a ser una composición de tipo atómica, compuesta de silicio, minerales y de un montón de cosas que van a tener que ver con los 24 cromosomas que tenemos adentro. Y ahí está el material, pero ahí está el potencial también que nosotros tenemos adentro. Hermanos, cuando Jesús viene para que nosotros retomemos el gobierno del hombre. Y dice, ustedes van a orar así. Y dice, Padre nuestro. El otro día estábamos en la barca y Héctor dice, a mí, ¿qué sentís, Héctor? Le pregunté yo y me dijo, el Señor me puso de orar el Padre nuestro. Y después otro de los chicos me preguntaba, ¿está bien? Sí, Señor, está bien. ¿Por qué? Porque ¿quién nos enseñó el Padre nuestro? El Señor. Y acá vamos a tomar la oración elemental que Jesús nos dio. Dice, van a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad acá en la tierra como en el cielo. Entonces vamos a ver que Jesús está diciendo, Señor, tú nos creaste para gobernar la tierra como vos estás gobernando ¿en dónde? En los cielos. Y queremos calibrarnos, Señor, en esta mañana, nos queremos calibrar en el gobierno para que los cielos comiencen a bajar a tu tierra, a mi tierra, a la tierra que es tu familia. Pero ¿qué pasó?
Cuando Adán y Eva desobedecieron, la tierra fue invadida. Porque es como que se abrió. Cuando Adán y Eva desobedecieron, perdieron el señorío. Entonces se abrió la puerta y nos mandó compartimentos de Satanás. ¿Por qué? Porque la tierra fue invadida por demonios. Y Satanás comenzó a transformarse en el príncipe espiritual de la tierra. Hermanos, orar es darle permiso a Dios para que se meta en tu vida, para que se meta en tu familia. Orar es comenzar a ponerlo a Él en el medio para aprender una nueva manera de gobierno. Cuando mi esposo se equivoca, ustedes saben que nosotros nos equivocamos. Y cuando nosotros nos equivocamos lunga, como dicen los chicos, ¿no? Porque nos mandamos justamente porque la responsabilidad por ahí es un poco mayor. Hermanos, si vos orás, le permitís a Dios gobernar entre los cielos y la tierra, pero gobernar entre el entorno. Por eso la barca de volver a empezar es el puntapié, porque te enseña a orar, te enseña a meter intercesión y voluntad de Dios en el medio. Y dice que hay un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. Otras versiones dice Jesucristo el santo. Si vos no orás, no estás autorizando a Dios para intervenir en tu tierra. Porque Dios creó la ley donde el hombre iba a gobernar conectado siempre con el Señor. Por eso Jesús oraba tanto. Porque cuando Él oraba, lo invitaba a Dios a estar en el medio de Él. Orar es darle el derecho a Dios para interferir en las cosas de la tierra. Hay gente que dice, yo acepto las cosas de Dios. ¿Sabés que yo estoy aprendiendo a caminar como un hijo de Dios? Así le digo yo. Es mentira. Muchas veces les hago el planteo. Porque si vos tenés mentalidad de hijo, ¿por qué tenés miedo de compartir un festejo de un cumpleaños con tus hermanos de Cristo? Es porque tu egoísmo y tu mente de bastardo no permite que el Señor intervenga y no tuviste familia. Bueno, Él te puso una familia. ¿Por qué no querés celebrar? ¿Por qué no querés festejar? Porque estás negando la interferencia que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces es una mentira que vos te considerás un hijo. Es mentira que te considerás un hijo. Porque si yo no acepto la familia de Cristo, no acepto la paternidad de papá. Ah, no, pero yo no perdono tal cosa. ¿Quién sos para no perdonar? Si Él cuando en la oración primaria que me enseñó dijo, perdona las ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si yo no permito esa intromisión de mi Dios, yo vivo bajo el efecto de un bastardo. No soy digno de subir al monte. ¿Y se acuerdan? La base del monte es para los esclavos, la mula, los burros y todo lo que forma parte de los bastardos. El diálogo con papá es la cima del monte. ¿Por qué celebramos los cumpleaños acá, Víctor? ¿Y dónde los procuramos celebrar? En el salón. ¿Por qué lo celebramos en el salón? Porque forma parte de un acto de adoración, de celebración del hermano. No es que el festejo, la piñata, no. Tiene que ver con lo bueno, lo hermoso que es vivir compartiendo con el pariente espiritual. Yo me siento un pariente espiritual tuyo, Víctor, ¿vos de mí? ¿Vos, Patri? Y eso forma parte de un aprendizaje. Hermanos, vamos a ver que la fe, yo siempre hablaba con Víctor y hoy recordaba cuando Tito decía, cuando él vino le decía, oraban todos, estaba la gente de Escobar en ese tiempo, ¿te acordás? En las barcas, cuando estaba todo el pueblo de Escobar. Y decía,
Se terminaban las reuniones, ahí la gente, pero con unas manifestaciones impresionantes de Dios, de lo que Dios estaba haciendo en la vida de ellos, y Víctor estaba parado al lado. Víctor, ¿vos no sentís nada? No. Y se ponía mal porque él no sentía nada, no veía nada, no cantaba, no entendía nada. Lo que nosotros vivíamos. Hoy verlo a Víctor es la antítesis de lo que él vino. Y a nosotros nos da alegría. Hermanos, orar es darle el derecho a Dios para interferir en las cosas de la tierra. Si no querés que interfiera en tu cumpleaños, decile, pero no te consideres pariente mío. Porque quiere decir que tu alma de andar dando lástima por ahí está de acuerdo. ¿Cómo anda, querido mío? Por ahí dando lástima. Estoy triste porque a mí no me gusta la celebración de cumpleaños. Amargura llevas en el alma y no la querés soltar. Entonces renuncia al demonio de amargura que habita en vos. Amargura llegó a tu alma, dice en el libro de Oseas. Pero también la alegría llega a la vida cuando nosotros tomamos lo que es de Dios. Y una de las cosas que debemos aprender a tomar de Dios es la familia que Él nos propone. Es la familia que Él nos está ayudando a levantar. Hermanos, cada vez que Dios hizo algo en la tierra, involucró a un hombre. Porque Dios, ¿por qué Dios no le dijo a Moisés, andá, bueno, dejá, hacete a un lado y que el pueblo cruce solo? Porque siempre necesitó el simbolismo de un hombre para seguir adelante. Quiero decirte que en este tiempo Dios está trayendo un nivel nuevo de oración y un nivel nuevo de unción. Cuando orás le estás pidiendo a Dios que intervenga. ¿Saben por qué? Porque le estás diciendo la palabra de Él y te pones de acuerdo con Él. Entonces empezás a decir, Señor, me pongo de acuerdo en que toda mi vida comienza a ser tuya, en que toda mi familia comienza a ser tuya. Padre, te estoy dando autoridad sobre esto que yo creí que estaba roto. Te estoy dando autoridad para que la cambies. Y el otro día en la barca se analizaba del domingo y alguno de los hermanos decía, estoy aprendiendo a estar más callado. Y yo decía, gracias Señor, porque si toda la vida fue una cháchara de que habló como un loro sin producir cambios, sin ser testigo de las cosas de Dios, quiere decir que está entrando minúsculos aspectos de ese mineral, de la tierra que nos está llevando a un gobierno. Entonces pronto Dios va a entregar la recuperación de esa familia. Hermanos, ponerse de acuerdo con Dios a que gobierne la familia no es fácil. Hulda, la profeta que se acercó en este tiempo del rey Josías, se movió en la sabiduría divina. Y esto yo lo quiero repetir porque es lo que hablamos. Hay 3 formas de sabiduría. Una forma de la sabiduría es la sabiduría Sofía, se escribe PH, Sofía, ¿no? Es la sabiduría que es teórica, es el porqué de las cosas. Por ejemplo, tengo una falla en los matrimonios, tengo una falla en el matrimonio. Yo le tengo que pedir al Señor, ¿por qué me pasó esto? Y yo tengo que evaluar qué hice que no debía hacer y qué no hice que yo debía hacer. Entonces le tengo que preguntar con la sabiduría Sofía, ¿qué pasa, Señor? ¿Dónde está el porqué de esta situación problemática? Si tengo un problema económico, lo primero que tengo que hacer es orar, pero también tengo que ir a trabajar. Entonces, tengo que orar y también tengo que ir a trabajar. Si, por ejemplo, yo digo, tengo una terrible deuda, y le digo, Señor, la teoría de la prosperidad, me cae el oro, que cancele mi deuda, que yo salgo y veo la deuda cancelada y esto no existe más. Me fui, yo escuché muchos testimonios, hasta por la televisión, que dice, me fui y el sistema había borrado y no tengo más deuda.
Eso puede ser parte de una transformación, pero si yo no analizo por qué llegué a tamaño endeudamiento, ¿qué va a pasar? Nunca voy a entender ni voy a poder resolver la naturaleza del gastar mal o del de gastar descomedidamente. La sabiduría, Sofía, es saber por qué me está ocurriendo esto que me está ocurriendo. Y vamos a ver por qué vino esta enfermedad, por qué pasó este problema económico, por qué vivo esta situación de violencia. La segunda sabiduría es la sabiduría fonesis. Cuando vos sabés el por qué, podés pedir la revelación, ¿cómo lo voy a resolver? Bueno, ahora ya sé por qué. Porque yo maltraté a mi señora, porque yo le dije que era una basura, porque yo dije esto, porque yo dije aquello. Entonces, yo perdí mi matrimonio porque me fui, como dicen los chicos en el grupo, porque me fui de boca, mal. Entonces fui perdiendo la valoración de mi esposa en esas cosas. ¿Por qué perdí a mi esposo? Porque fui totalmente absorbente y controladora. Entonces yo empecé a perder esa particularidad. Yo tengo que saber, bueno, ahora Señor ya sé por qué. Ahora tengo que preguntar cómo lo voy a estar resolviendo. Y vamos a ver que en la sabiduría fonesis es el segundo nivel de sabiduría y es el nivel que me va a enseñar cómo voy a resolver un problema que tengo. Y vamos a ver que en esa sabiduría Dios me va a dar me va a enseñar a cómo resolverlo. Y ayer yo me iba sin resolver que hace muchos viernes no puedo usar mi máquina. Y cuando volví, Tito me fue a buscar y me dijo que América tenía la máquina para que pudiera solucionar estos problemas. Así que no le voy a tener que decir a esta que los viernes no es viernes. Los chicos me dicen, si probás de decirle que es lunes, para que no te ataque, porque el ataque viene jueves y viernes. Entonces, hermanos, y ya Dios me traía la revelación de cómo iba a empezar a solucionar el problema. La tercera sabiduría es la sabiduría sínesis. Es aplicar el sentido común, aplicar el tacto que tiene que ver con la mano de Dios metida a esa situación. Por ejemplo, si vos tenés una enfermedad, ¿qué tenés que hacer? Orar por la enfermedad, pero también tenés que ir al médico para que, no, el Señor me va a sanar. Entonces, tenemos los desastres aún como testimonio. No, porque a mí el Señor me va a poner la mano y yo me voy a sanar. Entonces tenemos la tontería que no tiene sabiduría sínesis. ¿Por qué? Porque es la sabiduría que no me hace tener tacto. Hermanos, Dios nos va a dar la sabiduría para entender por qué, para aplicar la palabra revelada de cómo y para cambiar con sentido común todo lo que es divino a la bondad de Dios. Hermanos, sínesis significa el tacto que debo tener. Ustedes saben que esta mujer Hulda fue guardada para el tiempo de la Reforma. Y vienen días en que vamos a trabajar en equipo. Saben que el simbolismo del sacerdote representa al evangelista, pero no el que lleva la Biblia acá abajo, ¿vieron? Sino el que está trabajando, está ajustando un tornillo, levantando un crique y está hablando de Dios. Eso es evangelismo. Cuando estás cortando cebolla, picando, sabés que mi matrimonio se está asomando una nube como la palma de la mano, como decía el profeta. La veo medio lejos, pero está viniendo. Parece que se va a sanar. Entonces la compañera dice, sí, ya está. Entonces vamos a ver que vamos a representar al evangelista. El sacerdote representa al evangelista. El escriba representa al maestro y el rey simboliza al conquistador y el profeta simboliza la voz de Dios. Nos vamos a juntar, hermanos, para aprender a trabajar en equipo. Aprender a trabajar en equipo porque Dios nos dio el mandato de trabajar en conjunto, de trabajar en señorío, de trabajar en gobierno. Y vamos a ver que Dios me va a enseñar a combinar el don de uno con el don del otro.
Y todos los ministerios y todas las unciones y todas las funciones van a trabajar en forma coordinada. Lo que una persona no puede lograr solo, lo va a lograr en conjunto. Estamos logrando en conjunto el poder equipar nuestra pequeña congregación. Porque vienen tiempos en que vamos a necesitar muchas más cosas. Prepárate, porque vienen los días de reforma grande sobre tu vida, sobre nuestra iglesia y sobre nuestro pueblo de La Matanza. Yo hace poco decía, y otra vez lo he vuelto a hablar el domingo pasado, y siento una terrible fuerza de Dios que me dice: quiero decirte que Dios nos va a conectar con gente importante. Y por la palabra de Dios vamos a modificar destinos. Y vamos a modificar los designios en los que el diablo nos hundió algún día. Y los designios en que nosotros mismos nos trabamos maldiciéndonos. Saben que Moisés fue arrojado ahí en una canastita al río por su madre. El acto de la madre de arrojarlo en una canastita le estaba diciendo: bastardo, no te quiero. Lo estaba abandonando. Pero hubo alguien más alto que Satanás. Hubo alguien más alto que la madre de Moisés, que estaba viendo la canastita y movió un contacto, que fue la princesa que descubrió la canastita. Hermanos, hay muchas princesas para recoger tu canastita. Hay muchos contactos que Dios tiene para solucionar tu problema. Alguien más grande que el enemigo y alguien más grande de aquel que te hizo mal se levantó para decir que así como esa princesa crió a Moisés, Dios dijo que iba a nacer, que iba a crecer y que iba a ser un príncipe de su pueblo. Ese mismo destino lo tenemos para nosotros, lo tenemos para nuestros hijos. El sueño, hermano, que Dios te ha dado, Faraón, que simboliza el mundo, Faraón, que simboliza el enemigo, lo va a pagar. Porque no va a permitir el Señor que tu sueño muera. Porque hay designio de Dios sobre tu vida. Porque hay un signo de que lo tuyo es valioso, Norma. Por eso hoy tenés a Cintia al lado. Y yo le doy gracias a Dios. Porque te trajo la plata. La mayor cantidad de plata que te dio es cuando te acumula el mineral que vos más querés. ¿Y dónde está el mineral que es lo tuyo? En tus hijos, en tu mujer, con quien compartís cada una de esas cosas, por pequeñas que parezcan. Hermanos, el sueño que Dios nos dio, Faraón lo debe entregar, lo debe soltar, porque hay un designio de Dios en tu vida. Y hablábamos también la semana pasada de que algunos nos preguntan, ¿no es egoísta hablar de que ustedes pueden llevar a cabo los sueños? No, egoísta es no soñar, egoísta es no tener ansias. Cuando Dios te da un sueño es para bendecir, es para expandir, es para ensanchar las estacas, es para abrir al crecimiento. De nada valdría todo lo que se depositó en Víctor si Víctor no se abre para dar. Si los líderes que están formando se quedan con el conocimiento guardado y no se abren al conocimiento. Hoy Víctor va a dar el bautismo. No, es la primera vez que no lo da ni Tito ni yo, lo va a dar él. Y yo voy a estar en los que se van a bautizar en el capítulo 7 de Vida Victoriosa. Y vieron cuando, no sé si a algunos les tocó, de ir y ver el egreso y la certificación de una materia importante en un hijo. Yo estoy viviendo ese momento porque él hoy va a trabajar en el discipulado. ¿Y quiénes los debemos sostener sobre los que los bautizan? Todos los que ejercimos docencia, porque formó parte del sueño, del crecimiento que Dios nos ha dado. Hermanos,
Hulda no fue guardada para que ella quedara protegida dentro del hogar. Hulda fue guardada para producir una reforma. Dios dio una palabra de que íbamos a ser levantados, Señor, en este rincón para traer un despertar y un avivamiento a través del poder del amor y a través de la vara de hierro. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro. ¿Sabe lo que es la vara de hierro? No es un cacho de fierro, no. Es el amor, es el poder del amor que te hace soportar lo que no podés soportar. Porque el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y vos, si tenés naturaleza de hijo, y hasta ahora anduve por ahí, vio, medio como bastardo, pero yo hoy quiero tomar posición de hijo y dejar de andar dando lástima por ahí. Y quiero ver, como vio el profeta, la nube como del tamaño de una nube, del tamaño de una mano. Vio una nube como del tamaño de una mano de un hombre, vio el profeta. Pero veía la lluvia. Y yo te doy gracias, América, te doy gracias, Héctor, porque eso que vos nos diste ayer, cuando me decías, ahí están los libros para la alfabetización que está haciendo falta para Susi, porque se estaba fijando de eso. Estoy viendo la nube del tamaño de la mano de un hombre, y yo sé que se viene algo lindo, y se ve que viene el crecimiento, se ve que viene. Cuando Ricardo lo acercó a Juan, y Juan les propuso algo a los chicos que tenía que ver con frutos, que tenía que ver con trabajo. Hermanos, para establecer el avivamiento en la vida, para traer lo pesado de Dios a la tierra, necesita hijos puestos de pie y dispuestos a trabajar. Hijos puestos de pie y dispuestos a trabajar. Hijos puestos de pie y dispuestos a trabajar. Hermanos, debemos prepararnos, porque esto que se levanta no es un hombre, no es una mujer, ni somos 2 pastores, ni 40, ni 50. Es Dios que está levantando, edificando el palacio de plata. ¿Sabes por qué te va a pagar tan bien, Víctor? Porque estás edificando el palacio de plata. ¿Sabes por qué te va a pagar, Cristian, Verónica, lo que estás discipulando? Porque estás edificando sobre el muro el palacio de plata. Porque cuando estás discipulando al hermano, estás edificando el palacio de plata. Y ese palacio de plata va a dar a luz un hijo que va a regir con vara de hierro todas las naciones. Regir con vara de hierro es con el poder del amor. El amor va a cubrir multitud de faltas. Y algunos me preguntaban, ¿y no te hubiera gustado que mi hijo fuera, los primeros hijos que salían, fuera un médico, fuera un ingeniero? Y no, pero ya viene aquel, viene en la barca de los domingos. Por ahora me sale el primer mecánico. Empieza a egresar, empieza ya a hacer pasar a los que está edificando el Palacio de Plata. Y Cristian y Vero están discipulando, el Laura están discipulando con el Vida Abundante, y en unas semanas empiezan todo lo que es la barca del afecto natural. Y saben que eso es edificar el Palacio de Plata. Porque desde el Palacio de Plata va a salir el Hijo Varón que regirá con vara de hierro todas las naciones. Porque desde el discipulado vos tenés que forjar hombres y varones con sabiduría, hombres y mujeres puestos de pie y marchando para establecer un avivamiento, para traer lo pesado de Dios. Y Señor, estamos preparándonos para el bautismo. Estamos bautizando, pedirte, Señor, yo te quiero pedir que bautices, que derrames tu gloria, que tú nos levantes, Señor. Nos ponemos de pie. Señor, necesitamos ser levantados. Señor, yo necesito
Necesito que estos mis hijos, Dios, que estos nuestros hijos, que acá donde se edificó sobre el muro, Señor, el castillo de plata, puedan ser dados a luz con todo en estos días, preparándonos para la fiesta de lo que van a pasar por el agua, Señor. Necesitamos, Jesús, necesitamos bien formados, que tengan la vara de hierro en la mano, Señor, porque la vara de hierro dice que el amor todo lo cree, el amor todo lo cree, el amor todo lo puede. El amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no guarda rencor, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, el amor no guarda rencor. Eso es la vara de hierro, eso es lo que comenzamos a delegar. Es el momento de Dios, es la iglesia que se comienza a poner de pie. Es la iglesia que necesita ser bautizada por tu Espíritu. Derrama tu gloria, Señor. Y estamos pidiendo que seamos levantados a niveles insospechados, Señor. Sana a todos. Prosperanos, Señor. Úngenos. Restáuranos, Señor. Adora con todo en esta mañana, para que puedas decir: necesito que tu bautismo toque mi vida, toque mi esposo, toque mi familia, para que podamos ser testigos, Señor. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ahí hasta la punta de Salta, hasta lo último de la tierra, hasta todo lo que tiene que ver en zona sur. Gracias, papá. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Dios, porque estás acercando. Levantanos, Señor. Queremos comenzar a subir a la cima del monte, Dios, y poder recibir la herencia de hijos. De no sentir que fuimos bastardos. Porque si nuestros padres no valoraron el trabajo de la conversión, Señor, tú valoraste. Porque tú valoraste el proceso de cambio. El que dejé el cigarrillo, como decía Benito, parece tan poco, pero comienza el caminar, Señor, sobre edificados en amor, venciendo los vicios, venciendo nuestras pasiones, venciendo nuestra vieja manera de vivir. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por esta mañana. Y nos levantamos, Dios, puestos de pie y a trabajar. Y Espíritu Santo, nos bendecimos. Queremos trabajar, queremos mover este rincón. Desde este rincón queremos movernos a niveles insospechados, Señor. Acerca visión, mentalidad de hijo que va creciendo. Mentalidad de gente de impacto que va creciendo y mentalidad de avivamiento que va creciendo, Señor, porque nunca va a haber mentalidad de hijo, ni vamos a ser gente de impacto, ni vamos a tener mentalidad de avivamiento si no tenemos la cepa para ser testigos tuyos de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Dios, por lo que se viene. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que has puesto en nuestras vidas. Y nos bendecimos. Señor, te amamos. Adorale con todo tu corazón en esta mañana y con todo tu ser. Y con todo tu ser. Con todo tu ser. Samamilla. Oh, Lika Malacá. Has venido, amada mía, en esta mañana. Un pequeño muro, Arrizanamacá, se había interpuesto entre tú y mí, entre tú y yo. Olizanamacá, he venido para que puedas derribar los muros de entorpecimiento, los muros de locura, los muros de vicio, los muros de pasiones, y sobreedificar el muro del amor. Porque ella dio a luz, es la iglesia que da a luz, el hijo varón, que va a regir con vara de hierro todas las naciones. Pero primero tu familia, hijo, primero tu familia, hijita, primero tu familia.
primero lo tuyo. Gracias, Dios, por esta mañana. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Si todavía te queda algo de bastardo, todavía queda algo que no forma parte de nuestro reino, vení a entregarlo con toda la fuerza y con todo tu corazón. Y entregalo para que pueda ser gestada la mente de avivamiento que necesita para que su iglesia camine y esté puesta de pie. En el nombre de Jesús, amén. Nos has sostenido con fuerza y con poder. Señor, te decimos que a ti sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Y todo el mundo dice amén. El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5, verso 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna,